Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este directo que comenzamos hoy de Federación Fauna y SOEVA, y hoy contamos con don Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Vamos a hablar de animalismo y nos acompañará también don Francisco Molina Artaloitia, que es profesor tutor de la UNED en el Centro Asociado de Mérida. Paco, cuando quieras. Gracias, José María. Buenas tardes, o bueno, si luego lo ven en diferido, lo que corresponda. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Bien. Pues nada, mi papel es introducir al ponente y bueno, pues es un honor presentar a Jesús porque ha sido profesor mío y yo creo que eso a veces marca para siempre. Le he leído en su Twitter una vez que él eligió ser profesor porque era la única manera pagada que existía más o menos de seguir siendo estudiante toda tu vida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me siento bastante identificado con él. Eh, Mi formación con él fue ya en el tercer ciclo, en el doctorado, en un momento en el que uno llega pensando que sabe mucho y el doctorado, digamos, que te doma, y realmente me permitió introducirme en un ámbito nuevo que era la sociología del conocimiento científico y ver algo que él nos va a explicar hoy a través de la presentación del libro Contraapocalípticos, pero yendo más allá a la hora de charlar sobre los excesos del animalismo. La concepción de la filosofía que Jesús creo que tiene o que nos ha transmitido a sus alumnos y que creo que comparto, bueno, que comparto sin reservas, es la filosofía como crítica de la ciencia y como crítica de las ideologías. Demasiadas veces la palabra filosofía se utiliza con el significado de ideología, de manera de pensar personal, de algo oscuro o poco razonado. En este caso, la filosofía debería ser todo lo contrario, es intentar arrojar luz y pensar de manera clara en aquello que no está claro. Y de esa manera desenmascarar, quitar la máscara, una palabra, ¿verdad, Jesús? De Ian Hacking, el filósofo canadiense, que conocí de su mano y de otros profesores de la UNED, desenmascarar discursos detrás de los cuales se amparan prácticas que no son ya discursos, sino que son prácticas que pretenden ser norma, como la que puede ahora cernirse sobre las personas que tienen mascotas o crían mascotas. De manera que, bueno, yo poco más le tengo que decir, que no hablemos luego si debatimos la cuestión que sea, más que sobre esta cuestión, la filosofía va a tener bastante que decir en varios sentidos. Uno, el propio concepto de derechos de los animales es un concepto no aceptado en filosofía, es un debate, es un tópico de debate, no es algo aceptado como dignidad de la persona. Ojo, esto no quiere decir que no hayan de respetarse los animales, haciendo gala de aquello de, parece que si no compramos estas ideologías que defienden, sea minorías, sea animales, sea cualquier colectivo, por grande que sea, discriminado a lo largo de la historia o que ha recibido un maltrato, pues parece que si no aceptas esa ideología ya estarías colocado en contra, serías un enemigo, un hereje, cuyo discurso sería inaceptable. Y eso precisamente solo da pábulo a lo autoritario. Y por otra parte, y creo que también ahí sería la filosofía del derecho y la técnica jurídica, cuando tú haces un producto jurídico y resulta que en la parte de definiciones, que ahí los filósofos diríamos, ¿verdad, Jesús? Que es una parte ontológica, ¿no? Que define lo que hay, la realidad que hay, tipos de animal. Si esas definiciones son borrosas, no están claras, permiten solapamiento, es decir, que un mismo animal cae en diferentes categorías con diferentes consecuencias que son contradictorias entre sí. Solaparse no es malo, lo malo es que eso tenga consecuencias contradictorias, pues caeríamos en algo que se llama inseguridad jurídica. Y la ambigüedad es muy mala en las leyes. La ambigüedad es muy mala y habría de saldarse siempre a favor del interesado, a favor del interesado. Pero claro, ya sabemos lo que puede pasar. Una cosa es la vía administrativa y las administraciones pueden tener tendencia por inercia a ser autoritarias y luego está la parte judicial de los jueces poniendo muchas veces frenos a lo que sería el ejercicio de la administración.
En todo esto está de fondo una ideología que se ha ido haciendo, que se ha ido engordando y se ha ido engordando, yo creo que a veces con buena voluntad, pero sin calcular las consecuencias. Y bueno, como ideología que es susceptible de ser sometida a la crítica filosófica. Y con esto doy la palabra a mi maestro, al que aprovecho para dar la bienvenida y decirles, es un honor tenerle aquí con mis compañeros de SUEVA. Pues creo que tengo el micrófono puesto. Sí, pues muchísimas gracias, Paco, por la presentación y muchas gracias también a SOEVA y a Fauna por invitarme a hablar aquí. Voy a intentar compartir la pantalla para la presentación. ¿Ahora la estáis viendo? Sí. Está viendo el PDF, ¿no? Sí. Tenía un PowerPoint, pero desde hace tiempo los convierto siempre a PDF porque mi ordenador va un poco como un cacharro y entonces se bloquea fácilmente cuando el PowerPoint es grande y luego tardo como 20 minutos en volver a arrancar el ordenador y entonces es muy poco práctico. Así que, aunque me permite menos virguerías, pero bueno, haré la presentación con el PDF, ¿no? Bueno, voy a hablar de los excesos del animalismo. Ruego que la gente no se asuste mucho por el título, porque no es que sean tantos excesos. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas cosas que me parece que se pasan de la raya. En el libro del que hablaremos ahora, en Contraapocalípticos, hay un capítulo que titulo El loco y la linde, por un refrán que decían mucho en mi pueblo, que es que cuando un loco toma una linde, la linde se acaba, pero el loco sigue. Entonces, he puesto esto como ejemplo porque es muy fácil cuando uno tiene una determinada ideología, pues creérsela demasiado al pie de la letra e irse demasiado lejos de lo que es razonable, creyendo que uno está siguiendo fielmente esa ideología, ¿no? Entonces son excesos en ese sentido, digamos, dialéctico, más que político o moral, etc. Perdón, a ver. Bueno, como decíamos, el libro del que estábamos hablando es este, que ha salido este año en la editorial Shackleton, que se llama Contraapocalípticos, ecologismo, animalismo, posthumanismo. En realidad, en esta charla solo voy a hablar de la parte central, que es la del animalismo. Este es el índice del libro y, bueno, como ven, pues es en lo que se llama tercera parte, humanismo versus animalismo, es de lo que voy a hablar. Voy a hacer un pequeño resumen de los principales argumentos que se presentan ahí. Bueno, pues para empezar, quiero dejar claro que el movimiento animalista tiene todas mis simpatías, las ha tenido siempre, en la medida en que es un movimiento contra el trato cruel hacia el resto de los animales, ¿no? La crueldad hacia nuestros compañeros del ecosistema, pues es verdad que los seres humanos hemos tratado y seguimos tratando en muchas ocasiones a los animales con mucha crueldad, con mucha indiferencia hacia su sufrimiento, más bien, porque hay muy pocos casos en los cuales, o hay casos, ¿no? Pero lo habitual, lo masivo, digamos, que suscita protestas es la indiferencia al sufrimiento que se causa a los animales en muchos casos. Y, por supuesto, una sociedad más ética, en la que hay un mayor progreso social, pues parte de esa ética, de ese progreso ético y social, pues se manifiesta en la medida en que tendemos a disminuir el sufrimiento que causamos a otros animales, ¿no? Así que vaya desde el principio que estoy totalmente a favor de reducir el sufrimiento que se causa a los animales. Lo que voy a intentar mostrar con mis argumentos es que estar de acuerdo con esto no implica en absoluto estar de acuerdo en algo mucho más radical, que es la idea de que los otros animales en general tienen derechos o un estatus moral o legal que tiene que ser parecido, análogo al que
al que se supone que tenemos los seres humanos, ¿no? Y el contenido de mi charla, digamos, va a tratar sobre ética, en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? Sobre teoría ética, sobre las teorías que algunos filósofos han propuesto para intentar comprender la naturaleza, el estatus moral y legal que deberían tener los animales, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer va a ser una crítica a las dos principales teorías éticas sobre este argumento. Y quiero insistir sobre todo, quiero que tengan los que están viendo la charla, que tengan claro fundamentalmente qué es esto de una teoría ética, ¿no? Porque normalmente no percibimos con claridad el hecho de que cuando estamos haciendo argumentos éticos los estamos haciendo generalmente desde el punto de vista de una teoría, aunque en realidad no nos damos cuenta de que estamos teorizando, por así decir, ¿no? Como decía el personaje de Molière, hablamos en prosa sin saberlo, ¿no? Y también hacemos filosofía moral, hacemos teoría ética sin saberlo cuando estamos discutiendo sobre cualquier asunto que es moralmente relevante, ¿no? Y el tipo de argumento que voy a hacer es un poco lo que se llama en lógica una reducción al absurdo, que es intentar mostrar las contradicciones a las que llega la gente que mantiene este tipo de teorías, ¿no? Bueno, para empezar, esto de relativizando es una palabra que me gustó mucho desde que tenía el blog hace muchos años, que se llamaba A bordo del Otto Neurath, y hice muchas entradas sobre el relativismo moral. Y para empezar, digamos, para dejar las cartas sobre la mesa, voy a formular cuál es mi visión de la ética, mi visión filosófica de la moral, ¿no? Mi visión metaética, o sea, no mi visión acerca de qué cosas están bien y qué cosas están mal, que yo tengo mis opiniones sobre esto como todo el mundo, y además son opiniones que yo creo que coinciden con las de la inmensa mayoría de la gente. Es decir, si cogemos a cualquier persona por la calle y le preguntamos qué es lo que le parece bien moralmente hablando, qué es lo que le parece mal, pues estoy seguro de que coincidiré con ella en la mayor parte de las cosas, igual que la mayoría de todos ustedes, ¿no? Pero, como digo, no estoy hablando sobre ética o moral en el sentido de qué es lo que me parece mal y qué es lo que me parece bien, sino que estoy hablando sobre metaética, en el sentido de una teoría sobre la ética, no una teoría ética, no una teoría acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino una teoría de en qué consiste que algo esté bien o que algo esté mal. ¿Por qué ciertas cosas nos parecen bien? ¿Por qué ciertas cosas nos parecen mal? ¿Cuál es el fundamento de nuestros juicios morales, de nuestros juicios éticos, ¿no? Esto es de lo que se ocupa la metaética, ¿no? Y la versión de la metaética, ya digo, no de la ética, sino de la metaética que yo propongo, o que me parece más razonable, es esto que en la presentación aparece como emotivismo y relativismo, ¿no? El emotivismo es la tesis que afirma que los juicios morales dependen fundamentalmente, no solo, pero muy fundamentalmente, dependen de una cosa que podremos llamar emociones morales o sentimientos morales, que aquí pongo unos cuantos ejemplos, pues indignación, sentido del deber, culpa, arrepentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que dice el emotivismo es que básicamente el hecho de que una cosa nos parezca bien o nos parezca mal consiste en el hecho de que pensar en esa cosa o experimentar una determinada situación suscita en nosotros unas determinadas emociones morales. Pues que una cosa esté bien, cuando afirmamos que una cosa esté bien, básicamente lo que queremos decir es que cuando esa cosa ocurre, pues sentimos un sentimiento del deber cumplido, por ejemplo, y que cuando esa cosa no ocurre, pues tenemos un sentimiento, pues puede ser de indignación, de culpa, de arrepentimiento, depende de quién haya hecho la acción, ¿no? Y otra postura metaética que me parece la más razonable en esta cuestión es esto del relativismo, que es la idea de que estos sentimientos morales que cada uno de nosotros siente son los que son, pero podrían ser otros. Y no hay nada, no hay ningún hecho objetivo en el universo
en la realidad o en la lógica o en la razón o en lo que sea, no hay ningún hecho objetivo que dicte que determinados sentimientos son los que tenemos que sentir en vez de otros, ¿no? O sea, que no hay, que digamos que la ética es una cuestión eminentemente subjetiva, en el sentido de que se reduce a lo que experimentan ciertos sujetos. Y si unos sujetos experimentan cosas diferentemente a como las experimentamos nosotros, pues no podemos argumentarles que ellos están equivocados si nosotros tenemos razón. Simplemente ellos sienten una cosa y nosotros sentimos otra. Podemos mostrarles que lo que sienten no es coherente y que unos sentimientos de los que tienen chocan con otros sentimientos que ellos mismos tienen. Y eso, de todas formas, de hecho, es lo que voy a intentar hacer en esta charla, ¿no? Pero no podemos mostrarles que deberían tener ciertos sentimientos en lugar de los que tienen, ¿no? Solo si acaso que, bueno, unos entran en conflicto con otros y tienen que elegir con cuál se quedan, pero no hay una respuesta universal y objetiva a esta cuestión, ¿no? Perdón. Por supuesto, vaya, me estoy quedando ronco. Como ahora ya no damos clase tan habitualmente, no tengo la garganta acostumbrada a esto de hablar en público. En fin, a ver si me dura la voz. Decía, no solo nuestros juicios morales no solo se basan en sentimientos, en emociones morales, sino que se basan también en principios, en una especie de axiomas, que dirían los matemáticos, ¿no?, a partir de los cuales intentamos organizar nuestros juicios morales de manera racional. Y lo que llamamos una teoría ética, no una teoría metaética, es decir, no una comprensión filosófica de en qué consiste la moral, que es lo que estoy haciendo ahora, sino lo que llamamos una teoría ética, es decir, una teoría que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Una teoría ética sería una organización racional de principios y de teoremas deducidos a partir de estos principios que nos permiten argumentar, fundamentar o criticar los juicios morales que queremos formular, ¿no? Lo que sugiero es que estos principios, por ejemplo, para que se vea claro de qué estoy hablando, pues el principio de no hay que hacer a los demás lo que no quieras que te hagan. Bueno, pues este principio no es tanto una verdad objetiva como los axiomas de las matemáticas, como por ejemplo el axioma que dice que todo número natural tiene un sucesor, tiene un número, una unidad más alto que él, pues el 2 tiene como sucesor al 3, el 7 tiene como sucesor al 8, etc. Pues el principio, este axioma matemático, pues uno lo ve y ve que es imposible que sea de otra manera, y además ve que es imposible que haya alguien que piense que es falso, ¿no? A no ser que esté loco o algo así. Pero la idea de que uno no tiene que hacer a los demás lo que no quiere que le hagan a él, no tiene esta naturaleza de un axioma autoevidente o algo así, sino que es simplemente una formulación, una manera de formular, en resumen, digamos, lo que la mayoría de nuestros juicios morales tienen en común, y es el hecho de que nos sienta mal, nos parece mal moralmente hablando que una persona se comporte con los demás de manera distinta a como querría que se comportasen con él. Eso, pensamos en esa persona y sentimos una reacción contraria hacia esa persona, una reacción moral contraria hacia esa persona, ¿no? Pero sencillamente nos podemos imaginar perfectamente que hubiera otro individuo u otras especies por ahí por la galaxia que le dijéramos eso, el principio, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, y dije, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a hacerlo? Me parece una tontería, me parece una estupidez, no sé. En cambio, si encontramos unos extraterrestres que nos dicen que es una estupidez que todo número natural tenga un sucesor, pues digamos, no, usted está hablando de... Usted no sabe nada de matemáticas o algo así, ¿no? Y en fin, por supuesto, con los principios de las teorías éticas no es posible hacer demostraciones
objetivamente sólidas, como hacemos con las matemáticas, como demuestra el hecho de que hay teorías éticas para todos los gustos, y unos están de acuerdo con unas y unos están de acuerdo con otras, y si fueran como las matemáticas, pues ya nos habríamos puesto de acuerdo en todo lo que está bien y todo lo que está mal. Otra forma de decir esto, otras formas de decir esto es hablando de otros conceptos habituales en la moral y en la ética, que son los valores y los derechos, ¿no? Lo que yo sugiero es algo parecido a la frase que está aquí en cursiva, en negrita, que en realidad los valores éticos no existen, los valores morales no existen, bueno, ni de ningún otro tipo. Lo que existen son valoraciones, es decir, lo que existe es el hecho de que la gente valora ciertas cosas, pero no hay algo que esté ahí en el mundo objetivamente, que sean los valores. Simplemente, pues unos hacen unas valoraciones y otros hacen otras valoraciones. Y la propia idea de los valores correctos, pues me parece que contiene un círculo vicioso. La idea de que, bueno, hay unos valores que son los valores correctos y todo el mundo tendría que tener estos valores. Bueno, decir que algo es correcto es decir que es correcto de acuerdo con ciertos valores. Entonces, los valores correctos son los valores correctos de acuerdo con ciertos valores, pero bueno, pero de acuerdo con otros valores no serían correctos. Entonces, ¿de dónde sacamos cuáles son los correctos o cuáles no? Pues sencillamente a cada uno le parecen correctos los que acepta, y los que no acepta les parecen incorrectos, ¿no? Y los derechos, pues pasa algo parecido. Los derechos no sería algo que existe objetivamente en la realidad, ni algo que está impuesto a nuestra razón como están impuestas las verdades de la matemática, sino que simplemente una forma útil de reflejar estos valores o estas valoraciones o estas emociones morales, estos juicios, de tal manera que nos resulta relativamente sencillo, formulando nuestros juicios morales en términos de derechos, nos resulta relativamente sencillo luego aplicarlos a situaciones concretas para ver si se están violando los derechos de alguien, si alguien tendría que reconocerse ciertos derechos, etcétera, etcétera. Es una forma útil de razonar en materia de moral o de ética o de legalidad, ¿no? O de legitimidad. Pero simplemente es eso, es una forma útil de razonar, no es que sea algo objetivamente existente. Bueno, y esto diríamos sería la introducción metaética, ¿no? Para dejar claro cuál es la perspectiva desde la que estoy hablando sobre este tema, que es una perspectiva, digamos, filosófica, no es una perspectiva activista desde ninguna posición, es una perspectiva, digamos, de alguien que se ocupa de este problema desde el punto de vista de la metaética, de la teorización sobre en qué consiste la ética, ¿no? Bueno, para conectar con el siguiente, con el meollo de la cuestión, pues me ha parecido, pues no sé, por lo menos para distender un poco la situación, una cita que también pongo en el libro de Sean Nichols, que es uno de los principales filósofos y científicos, psicólogos cognitivos, que defienden el papel de los sentimientos en los fundamentos de nuestros juicios morales. Y recuerdo que lo invitamos a la facultad a un seminario una vez, hace ya bastantes años. Nos fuimos a cenar con él después y ya no me acuerdo para nada de la charla que dio, pero sí me acuerdo muy bien de una cosa que contó durante la cena al preguntarle, pues, bueno, pues, si tenía alguna restricción alimentaria y demás. Y dijo, no, yo era vegano hasta que me hice relativista. Cuando me hice relativista ya parece que las teorías, bueno, esto lo estoy añadiendo yo, ¿no? Las teorías en las que yo basaba la opinión, el juicio moral de que había que ser vegano, pues parece que dejaron de tener un poco de importancia, ¿no? Y en fin, esta es la perspectiva que me gustaría asumir, ¿no? Relativizar un poco estas cuestiones. Vamos a hablar ahora entonces directamente ya de cuáles son las principales teorías que se manejan, digamos, en el mercado sobre el tema, para hablar de nuestra actitud ética hacia los animales, ¿no? Y las dos principales teorías, una es la de Peter Singer, que seguro que muchos de ustedes han oído hablar de él, incluso posiblemente lo habrán leído. Fue autor en los años 70 del principal clásico del tema,
Liberación Animal, este libro que aparece aquí, y está basada en una teoría ética, en una forma de teoría ética clásica que se conoce como utilitarismo. El utilitarismo es la teoría, o son utilitaristas aquellas teorías éticas que se basan, digamos, en cuáles son las consecuencias de las acciones, ¿no? Y sobre todo tienen en cuenta cuáles son las consecuencias de las acciones en relación a el sufrimiento o la felicidad que causan, ¿no? El axioma del utilitarismo, por así decir, sería el principio que dice que es bueno aquello que maximiza el bienestar de la gente, de quien sea, ahora veremos que no solo la gente, es bueno aquello que maximiza el bienestar y minimiza el sufrimiento, y es malo aquello que no maximiza el bienestar ni minimiza el sufrimiento, sino que incrementa el sufrimiento y disminuye el bienestar, ¿no? o la felicidad o el placer, ¿no? El argumento de Singer es clarísimo, ¿no? Y no es nada original. Esto, el padre del utilitarismo moderno, el utilitarismo al fin y al cabo es una versión más o menos actualizada de las teorías éticas clásicas de Aristóteles y Epicuro, ¿no? Pero el padre del utilitarismo moderno, y que le dio este nombre tan raro, es Jeremy Bentham, un filósofo británico de entre el siglo XVIII y XIX, que lo resumió en una frase que es la mayor felicidad para el mayor número. Eso es el bien moral, ¿no? Y Singer lo que dice es, bueno, pues si el mal consiste en el sufrimiento, entonces lo moralmente correcto es reducir la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo, y los animales pues, sufren mucho, y a los animales les causamos muchísimo sufrimiento. Así que es moralmente correcto reducir el sufrimiento animal todo lo posible. Es decir, no hay por qué quedarse en el sufrimiento y la felicidad humanas para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino en el sufrimiento y el bienestar de cualquier ser vivo o no vivo, porque aquí podríamos meter también los robots en el futuro, si pueden sufrir o estar contentos, ¿no? Pero como de momento no hay robots que sufran y estén contentos, pues nos quedamos con los seres vivos, ¿no? Lo que está bien, nuestra obligación moral es reducir la cantidad de sufrimiento en el mundo. Entonces tendríamos que hacer todo lo posible por evitar todo sufrimiento. Ya digo, sea de un ser humano o sea de un animal. La otra teoría moral, que posiblemente a lo mejor no es tan conocida, pero posiblemente yo creo que ha influido mucho más en la literatura y en las discusiones contemporáneas sobre el tema, es la del filósofo norteamericano Tom Regan, que lo que dice es que no se centra tanto en el hecho de que los animales sean capaces de sufrir dolor o experimentar placer, sino en el hecho de que son seres conscientes, como los seres humanos. No necesariamente autoconscientes, pero son conscientes, se dan cuenta de cosas, se dan cuenta de si les está pegando, se dan cuenta de si te llevas bien o mal con ellos, se dan cuenta de muchas cosas, muchos animales, ¿no? Entonces son sujetos conscientes y por lo tanto, dice Regan, son sujetos de derechos incondicionales con valor en sí mismos que tenemos que respetar igual que a los seres humanos. Es decir, la razón por la cual respetamos a un ser humano, según Regan, y en esto se basa no en la filosofía ética de Aristóteles y Epicuro, de los que hablábamos antes, sino de un autor más moderno, como Immanuel Kant, en el siglo XVIII, lo que hace que tengamos que respetar a un ser humano no es que sufra o pueda experimentar felicidad, ¿no? Sino el hecho de que es un ser consciente. Kant decía un ser racional, es decir, un ser... Kant le daba más importancia a la autoconsciencia, en el sentido de que uno es capaz no solo de darse cuenta de cosas, sino de entenderlas e intentar comprender racionalmente esas cosas, ¿no? Para Kant, lo que hace que un sujeto sea fuente de derechos es que es un sujeto racional. Pero bueno, Regan dice que no, que basta con que un ser vivo sea consciente para considerar que es algo que tiene valor en sí mismo, que no podemos utilizarlo como un mero instrumento.
que es una de las formulaciones que Kant daba del principio ético supremo, ¿no? No utilices a los demás seres racionales como si fueran un instrumento, tienes que considerarlos como un fin en sí mismo. Bueno, pues esto lo aplica Regan a todos los seres vivos que tengan algún grado de conciencia, ¿no? Pero la cuestión, como decía, es que bueno, estos dos principios, el de la mayor felicidad para el mayor número o el de si algo es consciente es un sujeto de derechos, pues no parecen autoevidentes como los de las matemáticas y sobre todo pueden estar sujetos a muchísimos contraejemplos, como vamos a ver en el resto de la charla, ¿no? Y lo que voy a intentar mostrar es que, bueno, no voy a traer aquí a un animalista para que nos explique si está de acuerdo o no con lo que digo, pero en fin, esto es un ejercicio de retórica, voy a poner unos cuantos ejemplos y les ruego que se imaginen a un animalista respondiendo a estos ejemplos, que a lo mejor pues, es el animalista que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? En el sentido de que a todos nos parece mal el sufrimiento de los animales. Y en fin, esto pues, quiere decir que los principios pues, son principios. Esto es una frase que se suele poner como la de Groucho Marx, ¿no? Una frase que se puede poner como una crítica, pero yo la veo como algo maravilloso. Es decir, los principios no están para que muramos por ellos, para que los sigamos hasta las últimas consecuencias, porque todo principio, cuando lo seguimos hasta las últimas consecuencias, pues como el loco y la linde, que cuando la linde se acaba, el loco sigue, pues los principios nos llevan a sitios a los que no queríamos llegar y que nos conducen al abismo generalmente, ¿no? Los principios tenemos que, sobre todo, contrapesarlos unos con otros. Tenemos que tener muchos principios distintos y cuando cuando fiarnos demasiado de uno nos está llevando a hacer locuras o a hacer cosas que no parecen razonables, pues tenemos que contrapesar ese principio con otros. Así que estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otros, pues es algo que está muy bien y que todos deberíamos practicar mucho más a menudo, ¿no? Por otro lado, en consonancia con el relativismo del que hablábamos antes. Y entonces vamos a hablar a continuación de, frente a las teorías, los hechos, ¿no? Lo que quiero decir es que las dos teorías que hemos presentado son, pues eso, teorías, principios, un número muy pequeño de principios, axiomas aparentemente racionales, de los cuales hay que deducir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero ahora vamos a ver los hechos en el sentido de los sentimientos morales que de hecho experimentan los seres humanos con los que dialogamos, ¿no? Porque con los animales de momento no podemos dialogar, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que veo yo en la aceptación de estas teorías? No solo de las dos que he visto, sino de casi cualesquiera teorías que tengan que ver con la moral, con la ideología, incluso con la religión, pero incluso también con la ciencia, ¿no? El problema es que cuando encontramos una teoría que explica muy bien una cosa que queríamos explicar, nos sentimos tan fascinados con esa explicación que tendemos a ignorar que la teoría puede entrar en conflicto con otras cosas que también tendríamos que explicar, ¿no? Entonces, mi idea, esto es lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. Es decir, tenemos una opinión y como esa opinión nos gusta tanto, nos parece que encaja muy bien con nuestro modo de ver el mundo y con los hechos principales que queremos explicar, pues apagamos, por así decir, el canal que podría permitir que otros hechos entrasen en nuestros circuitos mentales y le pusieran objeciones a nuestra teoría. La protegemos, lo que algunos filósofos de la ciencia llaman un cinturón protector, ¿no? Una especie de cinturón de castidad. Rodeamos nuestros principios morales, los que nos parecen más adecuados, los rodeamos de un cinturón protector que no deja que entren posibles contraargumentos, ¿no? Y lo que voy a intentar es dar voz a estos posibles contraargumentos que están deseando asaltar al otro lado de este cinturón protector, ¿no? Y ver que no es que los principios en los que se basan los animalistas lleven a conclusiones distintas de las que yo pienso, sino que yo creo que llevan a conclusiones distintas de las que ellos
piensan. Es decir, llevan a conclusiones que contradicen algunas de sus propias emociones morales. Y voy a hablar, muy brevemente, voy a poner solo tres ejemplos. Bueno, uno, que seguro que lo han oído ustedes muchísimas veces porque es bastante obvio y no pretendo ser nada original en decir esto, ¿no? Y es la idea de que cuando vemos a un animal, sobre todo si es un animal salvaje, cuya vida está en peligro, por ejemplo, porque está a punto de cazarlo otro, o aunque no intervenga otro animal, qué sé yo, pues porque se está a punto de caer por un precipicio o algo así, podemos sentir un disgusto por no ayudarle. Puede darnos pena el animal, puede parecernos incluso una tragedia, pero no consideraríamos que sería un crimen moral, abstenernos de salvarle la vida a este animal. Si yo a lo mejor podría intervenir en una de estas situaciones y salvar la vida de la foca o de la gacela que están siendo aquí cazadas, ¿no? Pero si no lo hago, aparte de que, claro, el pobre tiburón y el pobre leopardo pues pasarán hambre, pero si no lo hago, no veo que sea un crimen. En cambio, si la presa en estos ejemplos fuese un ser humano, si fuese un ser humano el bicho al que está a punto de cazar el tiburón o el bicho al que está a punto de cazar el leopardo, si fuese un ser humano y yo tuviese la posibilidad sin relativo peligro para mí de salvarle y decidiera no salvarle, pues eso sí que nos parecería a todos un crimen moral, es decir, nos parecería moralmente repugnante. Y yo sospecho que incluso a quienes defienden de manera más acérrima, bueno, a lo mejor los más radicales no, pero yo creo que la inmensa mayoría de quienes están a favor de los derechos de los animales perciben muy claramente en su interior, en su propia mente, esta diferencia. Les parece un crimen salvaje no salvar la vida de un niño que está a punto de ser cazado por un león, pero en cambio no les parece un crimen salvaje, aunque le puede dar pena por la pobre gacela, no les parece un crimen salvaje no salvar la vida de la gacela que está a punto de ser devorada o cazada por un león, ¿no? Así que en los sentimientos morales de los animalistas sospecho que existe esta diferencia. No experimentan el mismo sentimiento moral cuando la víctima es un niño que cuando la víctima es un animal, bueno, un niño o cualquier ser humano, ¿no? Con lo cual los principios éticos de los que partían aquellas teorías de las que hablábamos hace un momento, pues algo fallan, porque en esos principios precisamente no nos dejan la posibilidad de distinguir entre humanos y animales. Si nuestros sentimientos sí que nos dan esta diferencia entre los humanos y los animales, pues esos principios no captan realmente nuestros sentimientos. Quizá, por supuesto, podemos decir, y algunos animalistas radicales me consta que dicen, que lo que está mal en este caso son nuestros sentimientos, que debería parecernos también un crimen no salvar al animal, o debería no parecernos un crimen no salvar al niño. Pero, en fin, esto yo sospecho que la mayor parte de la gente le costará aceptar. En fin, lo siguiente que les muestro aquí, esto es un precioso hórreo en la costa asturiana. Y bueno, los hórreos, como saben ustedes, pues son graneros, básicamente, son lugares para almacenar el grano, que están separados del suelo por dos razones, sobre todo, ¿no? Como ven aquí, están sujetos sobre pilotes a una altura pues considerable, aquí tendrá pues unos 2 metros o así. Están separados del suelo por dos razones. Una, para protegerlos de la humedad, y otra, para protegerlos de los animales, para intentar evitar que entren animales y se coman los alimentos que tenemos ahí guardados, ¿no? Y quiero que se fijen en particular a lo que apunta la flechita, eso que se llama muela, que es una placa de piedra ancha que separa el pilote, o sea, está justo donde se juntan el pilote o la viga y el hórreo, ¿no? Y eso es una placa de piedra
que tiene una función evidente, creo yo. La placa no está para proteger de la humedad, sino que está para que sea más difícil para los ratones, principalmente, entrar al hórreo, porque claro, los ratones podrían trepar por el pilote y subir hasta arriba. Eso lo que hace es que les obliga a estar colgados boca abajo si quieren subir, y bueno, pues la inmensa mayoría de los ratones no pueden. Así que es algo que hacemos para evitar que los animales se coman nuestra comida. Bueno, en este caso la comida de los asturianos, la que tienen guardada en el granero. Pues bien, el segundo hecho que quiero mencionar tiene que ver con esto, y es que en realidad, incluso pensando en una persona que solo se alimenta de vegetales y que no entra en su alimentación nada absolutamente de origen animal, ni en su alimentación, ni en ninguna otra parte de su consumo, ¿no? Incluso aunque solo se alimente de alimentos de origen vegetal, producir esos alimentos, conservar esos alimentos y hacer que esos alimentos se los coma él, en vez de que acaben en las fauces de los ratones, pues eso a lo largo de la vida de una persona produce directa o indirectamente la muerte de muchos miles de animales. Estuve echando las cuentas cuando escribí el libro y me salían, estimándolo por lo bajo, que no menos de 10.000. O sea, para que viva una persona tienen que morir al menos 10.000 animales como mínimo, aunque esta persona no coma nada de origen animal, absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué mueren? Bueno, pues mueren sobre todo por dos razones. Primero, porque para cultivar la tierra, pues hace falta ararla, por ejemplo, como se ve en la foto, y esto destruye madrigueras, y en estas hectáreas de terreno pues hay viviendo un montón de bichitos, y al arar el campo, evidentemente estos bichitos se mueren, ¿no? Pero esta no es la principal causa de muerte debida a nuestra alimentación, incluso una alimentación completamente vegana. La principal causa de muerte, en cambio, es más bien el hecho de que no dejamos que los animales se coman esa comida, que la guardamos para comérnosla nosotros. ¿Y esto de qué manera causa la muerte de los animales? Pues de una manera muy fácil de ver, que tiene que ver con la foto de la derecha, el ensayo sobre la población de Thomas Malthus. Thomas Malthus hablaba sobre los seres humanos, pero en realidad lo que decía era, recuerdo, que la población humana, si tuviera todos los recursos disponibles, crecería de manera geométrica, es decir, se multiplicaría por 2 cada cierto plazo fijo de tiempo, ¿no? Pues si en 30 años se multiplica por 2, en 60 años se multiplica por 4, en otros 20 años, en 80 años se multiplica por 8, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, esto es un crecimiento exponencial que inevitablemente llega al límite de la cantidad de alimentos que puede producir la Tierra para alimentar a los seres humanos, ¿no? Y entonces Malthus decía que la humanidad está condenada a cuando las circunstancias económicas son favorables, cuando las cosechas son buenas, pues la población crece, pero cuando crece demasiado, ya por mucho que crezca la producción de alimentos, es inevitable que haya hambre y muchos morirán de hambre porque no habrá alimentos para todos. Pues bien, esto nosotros en los 200 años que nos separan de Malthus lo hemos resuelto incrementando la producción de alimentos por una parte, pero sobre todo en las sociedades más avanzadas, más desarrolladas económicamente, reduciendo mucho la tasa de natalidad. En tiempos de Malthus pues era habitual que una pareja tuviese 10, 20 hijos, de los cuales sobrevivían muy pocos, claro. Pero si no pensamos únicamente en los humanos, sino en todos los animales, pues lo que vemos obviamente es que las ratas que viven en los sótanos de nuestras casas, pues podrían reproducirse también exponencialmente. Una rata puede tener fácilmente 8 o 10 cachorros cada pocos meses,
pues cuando estos cachorros a su vez tienen 10 cachorros cada uno y cada uno de estos a su vez 10 cachorros cada uno, si les pudiéramos alimentar a todos con toda la comida que tenemos, pues rápidamente vivirían billones y billones de ratas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que estas ratas no vivan todas ellas? Que la mayoría se mueran pronto y que la población de ratas no alcance una cantidad explosivas, por así decir, pues evidentemente la falta de alimentos, que no hay alimentos suficientes para alimentarlas a todas. Por lo tanto, los alimentos que nosotros nos comemos, si se los diéramos a las ratas, pues ratas que van a morir de hambre no morirían de hambre. Así que están muriendo millones y millones de animales todos los días a causa de que les impedimos comer la comida que nosotros producimos para nosotros. Y la cuestión es, ¿por qué esto es un hecho que entra en conflicto con los principios del animalismo? Porque yo sospecho que al vegano típico, al defensor de los derechos de los animales medio por la calle, que se mueran estos 10.000 o quizá 20.000 animales por culpa de que no pueden acceder a la comida que se come él, pues le parece moralmente irrelevante. Es decir, es algo que no le parece un crimen ni nada por el estilo. Simplemente le parece, bueno, pues así es la vida, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Ahora bien, si fueran niños los que se mueren de hambre por no poder comer parte de la comida que él se está comiendo, pues sí le parecería un crimen. Si estuvieran en el sótano de tu casa familias con niños que se morían de hambre porque no pueden comer algo de lo que tú le bajarías parte de tu propia comida, pues sí que nos parecería un crimen, ¿no? Por lo tanto, también parece que en los animalistas, en los defensores más radicales de los derechos animales, que se mueran tantos animales de hambre tampoco parece un mal moral tan grave, ¿no? Pero esto entra en conflicto con los principios de los que hemos hablado. Y por último, el tercer hecho que quiero poner como ejemplo es que en las poblaciones naturales, digamos, en los ecosistemas naturales, bueno, pues hay un equilibrio entre las poblaciones de unos animales y de otros. Y lo que ocurre normalmente es que cuando eliminamos en un ecosistema a los depredadores, sobre todo a los grandes, pues los animales que eran la presa de estos depredadores aumentan explosivamente, ¿no? Y ocurre en muchas ocasiones que para que no se destruya el ecosistema, pues no queda más remedio que controlar la población de estos herbívoros, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay varias formas de controlar esta población. Podríamos esterilizarlos así, pero no es una cosa fácil de implementar en todos los casos y además sería bastante caro y complejo, ¿no? Otra posibilidad es mandar cazadores y que los cacen, pero esto parece que es muy cruel y que los defensores de los derechos animales no están por la labor de aprobarlo, de permitirlo. Y otra posibilidad es introducir carnívoros, introducimos depredadores que se coman a los herbívoros que crecen demasiado, ¿no? Cuya población crece demasiado, ¿no? Pero esto no es muy coherente porque, o sea, ¿por qué es inmoral que sean cazadores humanos los que maten el exceso de población de ciervo, por ejemplo, en un terreno? Porque eso es inmoral y en cambio introducir lobos para que sean los lobos los que se alimenten de los ciervos, entre comillas, que sobran, porque eso no nos parece inmoral. Quiero decir que desde el punto de vista del ciervo, pues qué más le da que lo cace un humano o que lo cace un lobo, ¿no? A lo mejor el lobo, incluso el humano, como le da un tiro y lo mata casi en el acto, pues a lo mejor es una muerte más dulce, iba a decir, pero en fin, le causa menos sufrimiento, ¿no? Y sobre todo, una cosa, y es que esto de controlar la población, si estuviésemos hablando de humanos, nos parecería fatal, incluso aunque fuera con tigres, es decir, con grandes carnívoros. Si decimos, esta población humana ha crecido demasiado, pues lo que tenemos que hacer entonces es meter muchos tigres y muchos leones en esta población para que se coman a los humanos que sobran. Bueno, esto nos parecería algo no inmoral, el colmo de la inmoralidad, ¿no? De una psicopatía terrible. Pero en cambio no nos parece
de psicópatas el hecho de permitir que los lobos se coman a los animales. Y no solo a los animales que sobran, ¿no? Ayer oía una noticia, por ejemplo, que decía que la población de lobos en la península ibérica pues ha crecido, en España, ha crecido en los últimos 20 o 30 años de unos 300 que quedaban solo en los años 80 o así, a 2000 y pico actualmente, que no está mal, pero claro, estos lobos algo tienen que comer y básicamente, como no hay muchos herbívoros salvajes, por desgracia, en el campo, pues sobre todo lo que comen es ganado. Y pues claro, pues para mantener a 2000 y pico lobos, pues cada año posiblemente mueran unas cuantas decenas de miles de ovejas, cabras, quiero decir, domésticas, algún ternero, etcétera, etcétera, ¿no? Defender a los lobos implica que los lobos se puedan comer a los corderos, ¿no? Pues bien, porque es inmoral que un humano se coma un cordero y no es inmoral que los humanos permitamos que haya lobos que se coman a esos mismos corderos. Total, al cordero que más le da que se lo coma el humano, que se lo coma el lobo. En fin, estos son los tres hechos que presento. Bueno, los filósofos tenemos el problema de que si nos dan cancha podemos estar horas y horas hablando, ¿no? Todavía me queda un poco por contar, pero voy a intentar resumirlo ya mucho porque si no nos vamos a ir a más de una hora, ¿no? Bueno, lo que propongo es que los principios éticos de los que hemos hablado antes, el principio este de que hay que reducir el sufrimiento, sea de quien sea, o el principio de que todo ser consciente es un fin en sí mismo y tiene valor en sí mismo y hay que respetarlo. Pues yo creo que estos principios en realidad no reflejan bien, no sintetizan bien los sentimientos morales que experimentamos de hecho ante la cuestión de qué hacemos con los animales y qué hacemos con los humanos, ¿no? Yo creo que estos dos principios que están en la parte de abajo representan mejor nuestra actitud moral, y es que respetar el sufrimiento y respetar la vida es una obligación moral absoluta. En el caso de los humanos, cualquier sacrificio es poco para salvar la vida de un humano, el sufrimiento de un humano no está justificado por nada. Y en el caso de los animales también es una obligación, pero no es una obligación absoluta, es una obligación relativa. O sea, que es una obligación dependiendo de las circunstancias. En ciertas circunstancias estará bien no causar sufrimiento o evitar sufrimiento a los animales, pero en otras circunstancias será incluso ridículo intentar evitar sufrimiento de los animales. Pues intentar evitar que la gacela sea devorada por el león, evidentemente le evitaría sufrimiento a la gacela, pero no es algo que tengamos la obligación de hacer. Depende de las circunstancias y por lo tanto es una obligación relativa, no una obligación absoluta. ¿Y por qué experimentamos esto? Bueno, pues aquí sugiero una explicación quizá más mitológica que otra cosa, ¿no? Etimológica, si acaso, que no es una explicación, es simplemente una descripción de por qué experimentamos. Perdón, no es una descripción de por qué experimentamos, es una descripción de qué es lo que experimentamos, ¿no? Y es aludir a que en griego había dos palabras que nosotros traducimos como vida, que eran la palabra bios y la palabra zoe. Zoe o zoe, por pronunciarlo a la española, significaba vida, es de donde viene zoológico, por ejemplo, o zoología. No significa animal en griego, también significa animal, ¿no? Pero sobre todo significaba ser vivo. O sea, los seres vivientes eran los zoonta. Y era un ser que tenía zoe, era un ser que estaba vivo, pues en el sentido de que no estaba muerto, ¿no? No era inerte, era un ser pues, que crecía, respiraba, etcétera, etcétera. Las plantas también tenían zoe, ¿no? Bios, en cambio, era algo que solo tenían los humanos, que era bios, o sea, bios también es vida, pero significa vida en el sentido de biografía. Cuando digo, te voy a contar mi vida, o sea, te voy a narrar las cosas que me han pasado, ¿no? Y los animales se supone que no tenían
bios, aunque sí tenían zoe. Y yo creo que es esto algo que está, no solo es una curiosidad del griego, sino que en realidad está inscrito en nuestra psicología. Nosotros tendemos a interpretar la vida humana en modo narrativo, es decir, la vida de un humano, lo principal que caracteriza la diferencia entre un ser humano y el resto de los seres de la creación es que la vida de un ser humano da para una biografía, es decir, podemos contar su vida, y no solo eso, sino que él mismo entiende su vida de esta manera, él mismo entiende su vida como una narración, como algo susceptible de ser narrado, ¿no? En cambio, y bueno, esto podemos resumirlo diciendo que los humanos son un quién, ¿no? Es una persona. Cuando hablamos en los griegos también, o los romanos, en las obras de teatro ponían los dramatis personae, ¿no? Los personajes del drama, la lista de personajes de una obra de teatro, ¿no? Pues esto, somos un quién, somos un personaje, alguien al que le pasan cosas, que cuenta cosas, que protagoniza una narración, ¿no? La vida de los otros animales, desde luego, puede entenderse narrativamente, pero somos nosotros los que la entendemos narrativamente, no son ellos los que entienden su propia vida narrativamente. Si acaso les imponemos una narración desde fuera. Tampoco es una distinción totalmente blanco o negro, ¿no? Puede ser gradual, puede haber animales que son más parecidos a nosotros en este aspecto que otros animales, ¿no? Bueno, pues aquí ponemos algunos ejemplos, ¿no? Los grandes primates, pues seguramente su psicología es bastante parecida a la nuestra y algo, en cierta medida, pues algo de narratividad quizá experimenten, aunque no tengan la capacidad del lenguaje, pero sí que pueden entenderse un poco como un quién, ellos mismos, quiero decir, ¿no? Y por eso nos parece peor, nos parece un deber más absoluto que tenemos con respecto a su vida que el que tenemos con respecto a otros animales, ¿no? Los animales domésticos y sobre todo los perros que han sido domesticados y fabricados evolutivamente por nosotros a lo largo de estos últimos miles de años para que entren en nuestra propia vida, pues están muy adaptados a nuestra vida narrativa, ¿no? Aunque ellos posiblemente dentro de su cabeza, a saber lo que pasa, seguramente no se entienden así de narrativamente como los entendemos nosotros a ellos, pero quizás sí más que otros animales que no están así. Otros mamíferos, como las ratas que he puesto aquí, pues no sabemos muy bien, pero seguro que no se entienden a sí mismos narrativamente, ni nada en absoluto, aunque por supuesto pues tienen unos mecanismos cognitivos bastante complejos y más parecidos a los humanos quizá que a otros animales, ¿no? Como los reptiles, por ejemplo, pues tienen un sistema nervioso muchísimo menos complejo, seguro que son capaces de sufrir y de experimentar placer, porque eso es un mecanismo neurológico muy, muy, muy primitivo, ¿no? Y por lo tanto, estos ya pues casi con toda seguridad no podemos entenderlos narrativamente más que en películas de Disney o cosas así, y ellos por supuesto no hacen nada parecido a entenderse narrativamente. Así que, y ya con esto sí que termino, en conclusión, ¿qué deberes son los que tenemos exactamente hacia los animales? Lo que quiero sugerir, más que una teoría, es una especie de descripción mínima de lo que yo creo que son nuestros sentimientos hacia los animales, tal como mayoritariamente son estos sentimientos, ¿no? Sobre todo, yo creo que el deber que tenemos hacia los animales no es no causarles absolutamente ningún sufrimiento, ni evitarles todo el sufrimiento posible, sean domésticos, salvajes o lo que sea, sino que tenemos, fijaos, habíamos dicho aquí abajo que nuestro grado de obligación es relativo. Lo que estoy contestando ahora es, bueno, ¿relativo a qué? O sea, ¿en relación con qué? Y lo que yo propongo es decir que el término de relación, el término relativo que tenemos que tener en cuenta es el de qué daño causaría a los animales no causado por nosotros, sino por otros animales, por otros depredadores o competidores que consuman los recursos de los que dependan, aunque no los maten directamente, ¿no? Y entonces lo que sugiero es que el límite de nuestra
de nuestras obligaciones hacia los animales es no causarles más daño que el que les causaría otra especie depredadora no humana, otra especie competidora no humana, con una población semejante a la nuestra. Es decir, que si hubiese un número, una especie depredadora, pues en número parecido al de los seres humanos, evidentemente a otros animales les causaría un gran daño. Bueno, pues ese es el límite que nosotros tenemos que ponernos. Pues por lo menos no les causemos tanto daño digamos, que los animales, que el resto de los animales prefieran, si les dieran a elegir y tuvieran la capacidad narrativa de plantearse la cuestión, que el resto de los animales prefiriesen vivir en un mundo en el que estamos nosotros que en un mundo en el que no estamos nosotros y hay otros animales que se los comen, por así decirlo, ¿no? Así que, y digo, ya para terminar, esto primero permite justificar que no hagamos un trato cruel hacia los animales, porque cuanto menos les hagamos sufrir, mejor. Pero no en el sentido de aspirar a no hacerles sufrir en absoluto, sino aspirar a hacerles sufrir menos de lo que sufrirían, digamos, en la naturaleza, ¿no? A causa de otros animales no humanos, ¿no? También esto justifica el hecho de que si a una especie en concreto le damos una vida muy placentera, mucho más placentera de la que tendrían, mucho más tranquila de la que tendrían en la naturaleza, pues es razonable sacrificarlos. Además, si los sacrificamos sin dolor, mejor todavía, ¿no? Porque les estamos permitiendo vivir mejor de lo que vivirían si no dependieran de nosotros, ¿no? En fin, este principio también explica por qué la mayor parte de las muertes de los animales nos dan exactamente igual, no nos importan un comino, porque no lo causamos nosotros directamente, cosa, ya digo, que si fueran humanos sí nos procuraría, sí nos parecería relevante, ¿no? Y ya, por último, esta propuesta me parece que además es mucho más compatible que las teorías morales que hemos visto con el hecho de que los seres humanos somos una especie más. No estamos ni por encima, ni por debajo, ni por fuera, ni por dentro. Bueno, sí, estamos por dentro. Estamos dentro del ecosistema. Es razonable que intentemos conservar los ecosistemas de la mejor manera posible y sobre todo de la mejor manera posible para garantizarnos que podamos vivir muchos miles de años en el futuro. Pero somos una especie más, no somos un ángel, por así decir. Tampoco somos un demonio, algo extranatural. Somos algo que está en la naturaleza y está sometido a los mismos principios que rigen en el resto de la naturaleza. En fin, con esto ya termino la charla y estaré encantado de responder sus preguntas si puedo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por tu intervención, por tu explicación, además, y por tu clase de filosofía que ha permitido que los conceptos previos nos aclaren por dónde ibas. En Soema, bueno, Ana ha formulado algunas preguntas, ya he notado, por el camino, ahora las recojo. Yo quería, vamos, un poco pensando en la gente de Soeva y en los terrariófilos, las personas que mantienen animales en cautividad, algo que de hecho hemos hablado fuera de cámara en alguna ocasión, ¿no? Es decir, que la cautividad para un animal lo que le afecta estará en función, pues, de su conciencia, autoconciencia, capacidad narrativa, biografía. Pues evidentemente un pez que no tiene memoria no se puede acordar de su madre, ¿no? Una orca sí. Es decir, los animales tienen diferentes grados de conciencia, diferentes, y aunque el sufrimiento físico sí es universal, ¿no? Pues el psicológico no es el mismo, evidentemente, el de un antropoide, o incluso el de un mamífero superior, que el de una lombriz, porque llegados a ese extremo estaba pensando lo de las ratas. Pues, si somos contaminados por nematodos intestinales, seguramente el vermífugo que tomemos no les haga gracia. Desde el punto de vista estoy seguro de que el gusano no tiene capacidad narrativa, pero seguro que sufre. Seguro que es una experiencia terrible para si la proyectamos para un gusano intestinal o para un piojo, ¿no? Hablábamos en broma los mascotistas de si tener piojos suponía declarar un núcleo zoológico o puedes exterminarlo sin considerar
Porque claro, ¿qué animales son los que salvamos y qué animales son los que no salvamos? Nosotros lo que defendemos en las asociaciones de ordenación fauna es la posibilidad de la cría en cautividad, de la tenencia en cautividad de los animales en condiciones dignas y adecuadas. Y eso ya está regulado. Eso ya está regulado. De sobra por Europa, por las autonomías. Eso ya... No. Hombre, hay fallos, claro, como en todo. Persigas el fallo. Pero no... Cuando uno lee los proyectos que por ahí andan, hablan de la dignidad que da el ser sentiente, y es ahí donde a mí también como filósofo, como estudiante de filosofía, me chirría, ¿no? Lo meramente sintiente da la dignidad o la conciencia. No, es decir, si nosotros, yo creo mejor kantianamente hablar de que somos nosotros los que tenemos deberes con, con los seres vivos, de causarles el mínimo sufrimiento posible, pero es imposible no causar ninguno. Y además la hipótesis extrema, lo has referido al final, de un ser humano totalmente fuera de la naturaleza, no existe. Es que no es posible, ¿no? A no ser que nos fuéramos de la Tierra, ¿no? Y luego incluso nuestras intervenciones salvan especies, pueden permitir conservar en los zoológicos animales que por diferentes causas han sido aniquilados a veces por intervención del ser humano y a veces por cuestiones geológicas. Es decir, que no siempre la intervención humana ha de ser mala. Y luego, en relación con lo que has planteado de la ética y la metaética, me ha venido a la mente una distinción que nos hacía estudiar el ya desaparecido Javier Muguerza, profesor de ética, nos hacía estudiar una distinción de Adela Cortina, una filósofa que sin duda conoces, y es pues eso, la distinción entre mínimos de justicia y máximos de felicidad. Cada uno de nosotros tiene una forma de ser feliz. Las religiones, las ideologías, las aficiones promueven formas de ser feliz. El ser vegano es una manera de ser feliz. El tener una tortuga de tierra, legalmente, ¿verdad, José María? Es una forma de ser feliz. Es pescar, es una forma de ser feliz. Pero los máximos de felicidad no se pueden imponer. No es posible imponer una manera de ser feliz. Eso sería lo llaman monoteísmo moral, ¿no? Eso sería lo que intentan imponer las teocracias. Esta es la manera de ser feliz, punto. Lo que tenemos que estar de acuerdo es en los mínimos de justicia. Y los mínimos de justicia, a la fuerza, tienen que ser poquitos para que podamos estar casi todo el mundo de acuerdo. Como podamos hacer listas muy largas, empieza el lío. Entonces yo creo que es un poco por donde va la cuestión. Ana había planteado alguna pregunta que puedo yo trasladar. Sí, están en el panel de preguntas y respuestas, hay varias. Yo hay una que me adelanto a Jesús, que es lo del método CES de captura, esterilización y suelta para las ratas de alcantarilla. Sinceramente, Ana, siendo una persona como soy, incapaz de hacer daño a un... Yo soy filósofo también, aunque en una semana seré auxiliar veterinario, por hobby. Sinceramente, el daño que... Eso los veterinarios lo saben. El daño que puede llegar a hacer un descontrol de ratas, no solo a la vida humana, sino a la vida de otros animales en granjas, son vectores de rabia, de un montón de enfermedades, canibalizan entre sí cuando hay exceso de población. Yo creo que ponerse a recogerlas, castrarlas y soltarlas, se me antoja una medida posible quizá en otras especies, si hay quien lo financie, ¿no? Pero en un animal que tiende de manera tan geométrica, o sea, eso sí que hace honor a Malthus, es que es explosiva. Y incluso su autorregulación viene por canibalismo, ¿no? Pero las ratas se comen entre ellas, total, o sea, no... Y habría que ver lo que hacen las ratas a animales que están en cautividad y a mascotas y a lo que pueden llegar a hacer. Que no es una rat, que no es un cobaya. En todo esto habría que diferenciar también eso. No es lo mismo. Hay animales que se adaptan a la cautividad, animales que no. Y eso no lo es. Eso lo decide la historia ya de la terranología, de la herpetología y de la avicultura. No se puede decidir a ojo por mis sentimientos individuales, sino que los animales que se reproducen
con normalidad en cautividad que se adaptan. En el caso de los reptiles bien lo sabemos, es muy difícil reproducir reptiles si no están estupendamente, ¿no? Lo de las ratas yo no lo veo nada claro. No sé si Jesús tiene algo que... pero no me resistí a hablar de lo del control de las ratas por esterilización, respetando sus derechos a la vida. En concreto, lo mismo que... Porque creo que son plaga. Son plaga lo mismo que lo pueden ser los piojos, ciertos animales. Y si hubiera quizá animales que las predan, lo que pasa es que los humanos sí las hemos dotado de unas infraestructuras en las ciudades que hace que tengan mucha facilidad para escaparse. Pero vamos, es en concreto. Yo creo que el problema con las ratas es que son muchas. Entonces, lo de intentar esterilizarlas a todas es imposible. O sea, es inviable económicamente, primero, y segundo, que ellas son más listas que nosotros y no encontraríamos a todas las ratas para esterilizarlas, y con que dejemos a unas pocas, pues en muy poco tiempo ha vuelto a crecer el número tanto como al principio, ¿no? O sea, yo creo que es inviable. En otros animales a lo mejor sí es más factible, qué sé yo, sobre todo animales grandes que por lo tanto no son muy numerosos. A lo mejor controlar una población de ciervos en una reserva natural para que no se reproduzcan tanto, a lo mejor es más viable. Pero es una cosa que podemos hacer en casos contadísimos. A lo mejor la ciencia avanza mucho y dentro de 500 años se puede hacer algo más, pero actualmente yo creo que es pura ciencia ficción, ¿no? A ver, tenemos más preguntas. Ana Rodríguez pregunta, ¿la capacidad de sentir miedo, dolor, etcétera, no es un hecho objetivo? ¿Seres que sienten igual no deben de ser tratados por igual? No, primero, no sentimos igual el miedo los humanos que los animales. Puede que los animales incluso lo sientan más intensamente. Es decir, cuando una gacela está siendo perseguida por un león, seguro que siente mucho más miedo que el miedo que sentimos nosotros cuando el delantero del equipo contrario se acerca a la portería vacía y puede meter un gol. O sea, seguro que los animales pueden sentir más miedo que nosotros. Lo que pasa es que no le dan el mismo significado biográfico que nosotros. Eso para empezar. Pero luego es que no los tratamos igual. O sea, el miedo de una gacela cuando está siendo perseguida por un león nos importa un comino desde el punto de vista de un motivo para actuar nosotros e intervenir y evitar que el león la coja. Y en cambio, el miedo de un niño perseguido por un león sí que nos importa. Y consideramos un crimen aberrante quedarnos a mirar cómo el león captura al niño y se lo come. Eso es un crimen aberrante. Y en cambio, quedarnos a grabar una película de cómo un león se caza una gacela y se la come, pues nos parece triste, si acaso, pero no nos parece que estamos cometiendo un crimen por no intervenir y evitar eso, ¿no? Así que yo lo que invito es a la persona que siente esa diferencia, que le parece un crimen, que siente en su interior honestamente que es un crimen no intervenir para salvar al niño, y en cambio no le parece que estemos cometiendo un crimen al no intervenir para salvar a la gacela, aunque el niño y la gacela tengan un miedo muy parecido, pues que se intente responder por qué en un caso le parece un crimen y por qué en el otro no se lo parece. Vale, Juan Morales dice, ¿tienen algo que ver las iniciativas políticas de los animalistas con el fenómeno woke? ¿Se erigen los animalistas como la voz de los que no tienen voz sin pedirles opinión, como pasa de hecho con colectivos humanos que se pueden expresar a la perfección? ¿Explicaría esto su adopción por parte de la izquierda urbanita española, pese a que en Estados Unidos es un fenómeno ligado al Partido Demócrata que es de derechas? Bueno, yo creo que me gustaría que la respuesta estuviera formulada en términos un poquito más neutrales, es decir, que no diera tantas cosas por asumidas. Lo del Partido Demócrata de Estados Unidos sea de derechas, primero, manifiesta una noción de la diferencia entre derechas e izquierdas como si fuese algo sencillo, y no, la diferencia entre derechas e izquierdas no es algo sencillo, no es algo natural, no es algo caído del cielo, no es un axioma de las matemáticas, es una cuestión muy relativa que no conviene sacralizar, ¿no?
Pero sí estoy de acuerdo quizá en que ciertas posturas animalistas actualmente, sobre todo cierto activismo, no el movimiento animalista en general y en su contexto histórico, ¿no? Sino, ya digo, ciertas posturas animalistas actuales sí que forman parte de este movimiento woke, o como se diga, que en realidad es uno de los objetivos principales contra los que hablo en el libro, ¿no? No solo en el caso del animalismo, sino también en otros movimientos, ¿no? Y es la tendencia, yo diría, en las últimas décadas a moralizar las disputas políticas, y no solo políticas, sino legales, científicas, sociales y todo en general, a verlo desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, en el sentido de que estamos convencidos de que nuestro punto de vista es la verdad ética suprema, y entonces todo aquel que se oponga en algo, aunque sea lo más mínimo, a nuestro punto de vista, es, como me comentaba esta mañana Paco, es un hereje. Entonces a los herejes hay que quemarlos en la hoguera. Y en fin, yo intento también con este relativismo que no moralicemos tanto las discusiones políticas. Es decir, que entremos en una discusión política quitándonos de la cabeza la idea de que quien no está de acuerdo con nosotros es inmoral y nos quiere llevar la contraria porque tiene objetivos criminales en la mente y lo que está haciendo con sus argumentos es intentar engañarnos para apartarnos de la verdad moral que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, con un poco más de relativismo, yo creo que las discusiones son más fructíferas y llegamos a acuerdos más razonables con más facilidad, ¿no? Pregunta a Lorena, ¿tenemos que asimilar a los animales a nosotros para respetarlos, etcétera? Es decir, convencernos de que sienten y son conscientes como nosotros. ¿Hay enfoques que hablen de relacionarnos con ellos manteniendo su diferencia? Bueno, los animales sienten, pero no sienten como nosotros. Más que nada por una razón, porque nosotros tampoco sentimos como nosotros. Es decir, yo no siento igual que otra persona, yo siento como siento yo y la otra persona siente de otra manera. Los animales se diferencian más de nosotros que lo que nosotros nos diferenciamos unos de otros. Y entonces es verdad que sienten, pero unos sienten de una manera, otros sienten de otra y no sienten igual que los humanos, porque ya digo, los humanos tampoco tenemos una única manera de sentir, ¿no? Algunos somos muy sensibles o son muy sensibles y otros somos muy insensibles. Pues los animales también los habrá, unos más sensibles y otros más insensibles a su manera, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente un error de estas posturas es el basarse en categorías muy estrechas, en decir, bueno, pues si siente, siente y ya está. Entonces, todo lo que siente hay que tratarle por igual. Pues no, hay muchas diferencias y es importante buscar las diferencias y fijarnos en las diferencias, porque además es que la biología es la ciencia de las diferencias. Al contrario que la física y la química, que en el sentido de que visto un electrón, vistos todos, porque todos los electrones son exactamente iguales que todos los demás, y todas las moléculas de agua son exactamente iguales que todas las demás, hay muchos tipos de moléculas distintas, pero las de agua son siempre iguales, unas a otras. Pues con los seres vivos pasa justo lo contrario, que no hay dos seres vivos exactamente iguales. Un león no es igual que otro león, una rata no es igual que otra rata. Ni siquiera dos ratas que sean gemelas, si es que en las ratas existen los gemelos, que no lo sé, gemelos idénticos, pues tampoco son iguales porque una ha tenido unas experiencias, otra ha tenido otras. Los seres vivos son todos diferentes. Y entonces, si nos tomamos en serio la biología, tenemos que ser conscientes de que hay que dar mucha importancia a las diferencias. Pregunta Alicia. La muerte de miles de animales no parece importar por igual, e incluso en las nuevas leyes se intenta beatificar al gato doméstico sobre el resto de especies que se come por mucho que estén castrados. ¿Es el concepto de Gustavo Bueno del gato como numen? ¿Tienen entonces los animalistas una serie de animales como numen y el resto realmente no importan, como los mosquitos? ¿Les da igual todo lo que se pueda comer un gato feral? Bueno, yo creo que algo de eso hay. No es que Gustavo Bueno sea santo de mi devoción, pero era un hombre inteligente, desde luego, y decía algunas cosas en las que tenía razón.
Y sí, yo creo que uno de los problemas de ciertos movimientos animalistas actuales es que tienen un sesgo muy grande hacia ciertos tipos de animales y hacia ciertos tipos de relaciones entre humanos y animales, ignorando completamente otras como irrelevantes o como directamente inmorales y que hay que eliminar, ¿no? Vale, pregunta Lorena. Hemos vivido en sociedad con ellos, trabajando juntos, por ejemplo, no solo depredándolos. Expulsarlos de la polis sería dejar de verlos y alejarnos aún más de ellos. ¿Qué opinión le merece esta idea? Bueno, lo de expulsarlos de la polis no tengo muy claro qué quiere decir. Yo me imagino que a lo mejor está pensando en, qué sé yo, un escenario, imaginemos, de ciencia ficción, en el que los humanos hemos conseguido no depender en absoluto de los animales, no los necesitamos para nada, entonces construimos ciudades cerradas en las que no pueden entrar animales, solo pueden entrar seres humanos, y los seres humanos nunca entramos en contacto ya con animales. Bueno, a mí no me parece mal. Quiero decir, o sea, si la historia evoluciona así, pues bueno. Yo tengo que confesar que a mí personalmente los animales no me gustan mucho. O sea, me caen simpáticos algunos más, otros menos, ¿no? Me gustan los documentales de animales, etc. Pero de cerca me dan un poco de repelús. Yo en esto soy muy urbanita, lo reconozco, ¿no? Y entonces quizá por eso no he desarrollado una empatía tan grande como algunas personas pueden tener hacia animales. Ya digo, ni animales, ni mascotas, ni animales de granja, ni etcétera. Pues, no tampoco es que los seres humanos me despierten mucha empatía, las cosas como son. O sea, yo reconozco que soy un poco misántropo. Entonces mi misantropía la alargo a los demás. Pero no quiere decir por esto que los odie, ¿no? Yo prefiero que tengan una vida lo más relajada, lo más placentera que sea razonable, ¿no? Pero lo de expulsarlos de la polis, pues desde luego no me parece algo plausible, salvo en un escenario de ciencia ficción, porque al fin y al cabo los animales están en la sociedad porque queremos que estén, porque hay gente que quiere estar con ellos, ¿no? Y entonces, pues, me parece muy legítimo que siga habiendo seres humanos que deseen estar conviviendo con animales y, por supuesto, me parece muy legítimo que siga habiendo aprovechamiento económico de animales siempre que se intente minimizar el sufrimiento que esto les causa. Nueva pregunta de Ana Rodríguez. ¿De qué sirve al humano tener razón si en su relación con los animales se comporta como otro animal? Bueno, de nuevo pasa lo mismo. No hay nada que sea comportarse como un animal, porque cada animal, no solo cada especie, sino cada individuo de una especie, se comporta de una manera distinta a las demás y se comporta como se comporta. Los seres humanos nos comportamos como nos comportamos y todos, absolutamente todos y cada uno de nuestros comportamientos, tanto el salvar vidas de los judíos que iban a ser encerrados en campos de concentración, como demostrar teoremas matemáticos, como predicar una nueva religión, como escribir libros de filosofía, como estar hablando ahora en una charla, todos y cada uno de nuestros comportamientos son comportamientos animales, porque los humanos no somos más que una especie de los muchísimos millones de especies animales que hay en la Tierra. Todo comportamiento es un comportamiento animal. A nosotros, a los humanos, al contrario que otros animales, tenemos una peculiaridad que es que hacemos una distinción entre cosas que nos parecen bien y cosas que nos parecen mal, moralmente hablando. Los animales no hacen esta distinción. La cuestión es, ¿nos comportamos de manera inmoral por comportarnos de ciertas maneras como con los animales? Bueno, pues para unos ciertas conductas parecerán inmorales y para otros seres humanos no parecerán inmorales. Pues, la caza, por ejemplo, pues a unos humanos les parece el colmo de la inmoralidad y a otros humanos no solo no les parece inmoral, sino que les parece estupenda y les parece que desde el punto de vista ético es algo recomendable, tanto para los humanos como para el bien del ecosistema. Por supuesto, habrá prácticas cinegéticas que a todos nos parezcan una aberración, pero no hay una verdad impresa en piedra que nos diga que esto está bien y esto está mal. Hay muchas discusiones acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y desde luego lo de que comportarse mal es comportarse como un animal,
pues no hay nada de razonable en ello, porque ya digo, siempre que nos comportamos, hagamos lo que hagamos, nos estamos comportando como un animal, porque al fin y al cabo somos un tipo de animal. Pregunta Braulio Abraham Ramírez Vázquez. Saludos. ¿Cuál sería la postura que sostendría estos principios racionales del habla el profesor? ¿Un objetivismo, un naturalismo o qué es? Hombre, el objetivismo ya al principio de la charla he dicho que no lo acepto, ¿no? Para mí la moral básicamente son sentimientos, ¿no? Y desde luego estaría más en consonancia con un cierto tipo de naturalismo, en el sentido de que la moral pues es algo que forma parte de nuestra naturaleza, como he dicho antes. Es decir, los seres humanos somos unos animales que, entre otras conductas animales y otras características cognitivas animales que tenemos, está la de ver el mundo desde el punto de vista de algo que llamamos la moral, que nos hace tener ciertos sentimientos o tener otros, ¿no? Pero ya digo, yo creo que sería un naturalismo, desde luego. Y Silvia pregunta, ¿qué opinas sobre la nueva consideración de las mascotas como hijos en caso de divorcio? ¿Es sobrepasar un límite en cuanto a la animal-persona o coherente con respecto a los derechos animales, entre comillas, o incluso con los valores de propiedad? Yo creo en particular con este tema que no tiene absolutamente nada que ver con los derechos de los animales. Es lo mismo, es como si hablamos de los cuadros. Yo tengo en casa un cuadro de un pintor importante y me divorcio, ¿y qué hacemos ahora con el cuadro? Es una cuestión entre lo que qué pasa, qué derechos tienen los miembros de la pareja. No es tanto una cuestión sobre qué pasa con el objeto del que estemos hablando, ¿no? Los hijos, es verdad que le reconocemos el derecho a ver a los padres. Quizá si esta ley, yo reconozco que la ley no me la he leído todavía, ¿no? El proyecto de ley. Si lo que dice la ley es que el animal, la mascota, en este caso, tiene derecho a seguir viendo a los dos miembros de la pareja, pues hombre, no me parece una aberración moral. O sea, yo creo que puede ser verdad. O sea, si un perro tiene cariño tanto por el marido como por la mujer, pues ¿por qué privarle de seguir viéndolo, ¿no? O sea, me parece algo completamente razonable. Pero para ello no es necesario decir que el perro es una persona. Sencillamente, pues en la medida en que intentamos reducir el sufrimiento de ciertos animales, porque lo que les pase a la rata que vive en nuestro sótano, eso no nos importa, pero en la medida en que nos importen los sentimientos de ciertos animales, pues ¿por qué no? Y por último, y enlazando con lo de las ratas, nos dice Ana Rodríguez, hace un siglo nadie creía en el CES para los gatos. ¿Quién sabe? ¿En el qué? En el método de castrado y suelta. Bueno, yo que lo del castrado, ya digo, lo veo muy difícil porque es que son tantos, o sea, son tantos cientos y miles de millones de gatos, en este caso, lo que hay por el mundo, que es económicamente inviable y tecnológicamente imposible castrarlos a todos, ¿no? Y en la medida en que dejemos algunos sin castrar, pues volverán a reproducirse. Y como su crecimiento es explosivo, pues es geométrico, pues enseguida volverá a haber casi tantos como antes. Lo de soltarlos, pues es que es hacerles una putada a otros bichos que van a ser devorados por estos gatos, con lo cual no me parece que sea una postura de lo más ética desde un punto de vista animalista, creo yo. Y luego, yo en principio estoy muy a favor de la castración indolora de los animales domésticos, porque al fin y al cabo, el que nazcan crías de perros, de gatos, etcétera, y luego no sabemos qué hacer con ellas, pues les causa mucho sufrimiento. O sea, evidentemente no podemos mantener en buenas condiciones a todos los perritos que nacerían de manera natural en nuestra población urbana de perros, ¿no? Entonces, pues me parece bien que haya limitaciones a la natalidad de las mascotas, pero por razones distintas a las que quizá están puestas sobre la mesa en la ley, ¿no? Claro, Jesús, el problema es que prohíben, o sea, yo por ejemplo, sin ser profesional de la cría de los perros, en mi casa han nacido perros, pero cuando yo he previsto esos partos, todos son grandaneses, ¿no? Perros Scoobies, yo ya tenía colocados los animales. Pero si se hace esa
Si se hace responsable, es como todo, se hace responsablemente. Y si no, evidente, a otra hembra la veterinaria indicó la castración y así se hizo. Y yo creo que si no quieres reproducir, eh, castras, ¿vale? Es decir, porque además quita problemas. Pero es que eso tiene que determinarlo el veterinario. Y además hay que hacerlo a los 2 años, porque si lo haces antes de los 2 años, acarreas una serie de problemas muy serios. Es decir, los testículos y el útero están para algo. Ya de reproducirse, es que son hormonas que entran dentro de otros equilibrios. Hay perros que incurren en reacción paradójica, que lejos de calmarse, después de la castración, machos que se vuelven más agresivos. Pasa cuando se le da una benzodiazepina a un perro. Para calmar al perro en el celo, darle Rocidal. Eso es una barbaridad sin que el veterinario lo controle, porque el perro, al notar que se está atontando, o sea, si tú te tomas un Rocidal porque estás muy nervioso, tú estás esperando el efecto, ¿no? Y dice, ya me calmo. Pero, o bien estoy adicto y ya me hace el efecto. Pero el perro nota que le está pasando algo raro y puede tener reacciones paradójicas. Y esos son los veterinarios los que lo saben. Yo un poco creo que el problema no es, aquí todos estamos de acuerdo en hacer el mínimo daño contra el tráfico ilegal de mascotas. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que no queremos es ni que se sobrelegisle, ni que se sobrelegisle lo que ya está legislado, ni que no se hagan distinciones claras, porque acaban metiendo en un lío a un abuelo que tenga una agapornis. Y si lo metes en el boletín oficial del Estado, pues no es lo mismo que debatirlo en un sitio o en otro o lo que te pueda parecer. Eso es un poco el tinglado. Porque luego seguro que en el uno a uno con una persona animalista, que yo también tengo mis simpatías, incluso comparto en las redes sociales cuando se ha perdido un perro, ¿no? Me acuerdo cuando mi perro estaba muriendo, que me hacía falta sangre. Pues fue increíble, lo puse en Facebook y conseguimos donantes. Os podéis imaginar, ¿eh? Conseguimos donantes para el perro en Badajoz, pero bueno, tenían que ser además perros grandes, sanos. Es decir, que yo puedo tener esa simpatía hacia querer los animales, hay que gastarse el dinero en ellos, hay que tener esa responsabilidad, pero eso es educativo, no prohibiendo. No prohibiendo. Y quizá desde lo urbanita, no del hecho de, porque lo que has dicho del repelús me hace gracia. Yo he tenido 2 compañeros de biología en el instituto que se han jubilado los 2 a la vez, una pena porque son 2 maravillosos. Y uno era el típico zoólogo que estaba siempre lleno de barro, es decir, le gustaban los animales macroscópicos, ¿no? Era el encargado del huerto, de recoger bichos aplastados en la carretera. Y el otro era más como tú, ¿no? El otro decía, a mí todo lo que se pueda ver a simple vista me pone muy nervioso. Era el de citología, amebas, células, y eso, bueno, le parece un concepto de estudio distinto. Pero yo creo que hay un cuerpo ya de tradición en esto, y que ahora se ha echado esto encima. Y el gran problema en todo lo que se nos puede venir encima es poner a activistas. Yo al activismo lo respeto, pero le veo un problema al activismo general, y es que uno piense que como su causa es buena, todo vale. No sé qué te parece eso a ti. O sea, que mi causa es buena, todo lo que yo quiera hacer por mi causa, maquiavélicamente vale. Y ojo con eso, con las restricciones que se pueden. Y en segundo lugar, hacer las cosas a toda pastilla, rápido, me la cargué y sin recibir a todos los interesados, eso viola un principio de ética que sí, bueno, no sé hasta qué punto simpatizas con la ética biológica, la ética de Habermas, la de llegar a acuerdos, pero seguro que sí, aunque es muy optimista, cuando vamos a tomar decisiones, llamar a los interesados, ¿no? Deberíamos hacerlo. Y en este caso, dado que los animales no pueden ser convocados, ni yo me puedo erigir en representante de una tortuga de mi propiedad y de curso legal, ni los animalistas de los animales salvajes, sino habrá que sentarse a dialogar de la manera más racional posible. Pero yo creo que el problema viene de otro lado, viene de intentar legislar lo que ya está legislado, de cosas que no se van a poder hacer, y como no se van a poder hacer, la inflación jurídica puede degenerar y de alguna manera el ver herejes por todas partes. Yo sinceramente
no pondría a nadie ni antimascotista ni hiperpromascotista a regular esto. Yo creo que habría que... Este es el ideario, vamos a aumentar el respeto a los animales, sea, pero los técnicos no pueden, los técnicos, los cargos técnicos no pueden partir de una declaración altamente politizada para una cuestión, porque creo que eso... Y creo que va a pasar, que puede pasar eso en casi todo. En género, en alimentación, en medio ambiente, en contaminación. De ahí que tu obra, bueno, trata de alguna manera todos esos discursos de apocalipsis que no es que tú estás haciendo una llamada a la calma, no estás rechazando la racionalidad, haciendo la calma del sentimiento. Estás llamando a una racionalidad, pero que consciente de que aquí están en juego sentimientos, no se lance a la quema de herejes ni hacia el exceso normativo en algo que ya está más o menos regulado y que se puede además hablar con más calma. Pero ¿tú crees que se pueden tomar medidas desde arriba, ¿no? Hacer un despotismo mascotista o antimascotista, es decir, esto ya queda prohibido? Porque me temo que eso, los efectos que va a tener, pueden ser todo lo contrario. Eso me temo yo y sobre todo que este tipo de políticas pues causan mucho rechazo y perdona, que es que me está sonando un teléfono. Un momentito, por favor. Sí. Bueno, pues mientras el profesor atiende su llamada, yo creo, Paco, que podríamos ir hablando un poquito del libro, ¿no? Al menos decir cómo se puede conseguir, quién lo edita. Es un libro editado este año por Shackleton Books, se llama Contra Apocalípticos. Y bueno, no solamente habla de esto que estamos nosotros hoy tratando y debatiendo, que es el tema del animalismo, sino también tenemos el ecologismo, el posthumanismo. Nada, estábamos presentando un poquito el libro, pero continúe, profesor. Sí, no, decía o iba a decir que sí, yo simpatizo mucho con la ética dialógica, ¿no? A mí me parece que las leyes deben recoger el mayor consenso posible, ¿no? Y no aspirar a que haya una ley que recoja los ideales de un grupo relativamente pequeño, ¿no? Porque además es que, claro, en cuanto pierdan las elecciones, pues vendrá otro grupo más radical, pero de sentido contrario, y hará una ley contraria, ¿no? Entonces yo creo que las leyes, cuando se hace una ley, tiene que tener una vocación del mayor consenso posible y la mayor estabilidad posible, ¿no? Que no sea algo que se invite a cambiar a la primera de turno, ¿no? Y me imagino que también en una visión política general que no distorsione excesivamente con el entorno europeo. Es decir, Bueno, claro, si claro. tenemos una regulación europea, claro, es que con lo que se puede intuir, porque esa ley, ese proyecto de ley a mí me parece tan borroso que puedes concluir de cualquier cosa, ¿verdad? Como no se sabe qué sale de ahí, porque lo que me da miedo son las posibles deducciones que salen de, los corolarios que salen de ver eso tan ambiguo. Pues España sería el único país de Europa donde estaría prohibida la reproducción de animales de convenio de Washington de curso legal. Es decir, animales que están al día de hoy reproduciéndose legalmente, que en la casa de alguno de los que está conectado seguro que ha nacido alguno legalmente hoy, nacido legalmente. Cuidado, no hablo de ánimo de lucro, porque eso, si hubiera un ánimo de lucro que lo persiga Hacienda, eso es otra cosa. Pero eso pasa en todo. Es como el que hace una actividad y no la declara, ¿no? Que España quedara al lado de eso. Yo creo que en todo caso incentivaría más el mercado negro. Si la gente se asusta, se puede dar lugar a abandonos en las zonas rurales. No todo el mundo considera que el perro es uno más de la familia, y si le viene a la gente con ciertas normas va a provocar abandonos, va a provocar... Y luego, claro, hay medidas que a la gente que vive con los animales y que son animales de trabajo, que tampoco se puede decir porque no se pueden sindicar, es que eso es una antropomorfización tal que ya a mí no me parece respetuosa ni con el caballo. O sea, me convierto en un personaje de Disney y digo, no te puedes sindicar. No, es que el animal a partir de esta edad no debe trabajar. Eso lo decidirá el veterinario. Pero es que además eso ya está regulado. El maltrato está prohibido. Y si tú
maltratas, incluso en la sentencia, te pueden incluir la inhabilitación para entrar en el Código Penal, ¿verdad, José María? Ya está, y te inhabilitan para la tenencia, para que tú tengas contacto con animales, porque puede ser una especie de psicópata, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que nos da miedo, que es, ya está regulado y lo que quieren meter nuevo, pues ni se sabe muy bien cómo, ni llegaron a pensar en hacer una base de ADN de todas las mascotas que existen. Eso no existe ni de los delincuentes, o sea, eso, ¿cómo vais a hacer eso? El dineral, va, va a suponer es un beneficio realmente. Yo creo que la cosa es educar y que la gente sea responsable de que un ser vivo, cuando un ser vivo está, tú te generas unas responsabilidades. Eso forma parte de la vida cívica. Sí, no, Y en pierde este todo. caso yo creo que además es que yo creo que no conocen el mundo de la cría Paco, y te de... nos estás quedando congelado cada Sí, dos sí, por tres. sí, me lo ha dicho me lo ha dicho la... Bueno, Vale, yo creo que aprovechando esto podíamos hablar un poquito del sí, libro, ya que estamos, y vamos a enlazar un poquito con esto, ¿no? Porque el libro no solamente trata de animalismo, como os adelantaba antes, sino que también trata de ecologismo y posthumanismo, ¿vale? Entonces, a mí, pues me gustó mucho el libro en su día y además usted califica el ecologismo como ecologismo cascarrabias. ¿A qué se Bueno, refiere exactamente con esto? Me encantó el bueno, término. hablo de unas cuantas variedades de ecologismo. Sí, Primero, el ecologismo me parece fantástico. O sea, yo creo que una de las uno de los hechos por los cuales nuestra sociedad es mejor que la de hace 50 o 100 años es precisamente porque gracias al ecologismo, pues ahora tenemos en nuestros valores el respeto a la naturaleza y al ecosistema de manera mucho más intensa a como lo teníamos hace unas décadas, ¿no? Estoy en contra de ciertos planteamientos radicales dentro del ecologismo, ¿no? Lo que llamo ahí ecologismo cascarrabias, hablo de tres ejemplos, que es, lo llamo el ecologismo cascarrabias, el ecologismo posmoderno y el ecologismo de sacristía, hablando de la encíclica que publicó el Papa sobre estas cuestiones, ¿no? Pero el ecologismo cascarrabias en particular es el nombre que se me ocurrió para designar lo que ellos suelen llamarse ecosocialistas, ¿no? Que básicamente es la idea de que tenemos que acabar con el capitalismo. Y la crisis ecológica es una excusa más para acabar con el capitalismo. O sea, ya queríamos acabar con el capitalismo hace 50 años, cuando no sabíamos nada del calentamiento global. Pero ahora que está de moda el calentamiento global, pues utilizamos el calentamiento global para decir, bueno, el calentamiento global está producido por el capitalismo y el consumismo. Entonces, acabando con el capitalismo, pues acabamos con el problema del cambio climático, ¿no? Entonces es este ecologismo al que me refería con ese título, ¿no? y enlazando con eso, nos extinguimos, profesor. Bueno, yo, sin tener una bola de cristal, desde luego, mis apuestas van más bien hacia que no. O sea que hay algún escenario, digamos, del calentamiento global que es muy catastrófico y que puede producir muchos problemas en grandes zonas del mundo y que, por supuesto, hay que hacer todo lo posible por evitarlo, porque sería tremendo que subieran, que se dio 5 o 6 grados la temperatura global, ¿no? Creo que no, pero creo que no va a llegarse a ese escenario tan catastrófico, pues porque la gente tampoco es tan idiota como muchas veces pensamos, y entonces, pues evidentemente cuando se vea venir las orejas al lobo, pues ya se hará algo para no llegar a ese problema, ¿no? Que no será tan pronto como sería deseable, quizá, pero lo más probable es que, aunque causemos muchos grandes problemas al medio ambiente y a la sociedad, no serán problemas que lleven a nuestra extinción. O sea, somos ahora mismo 7.000 o casi 8.000 millones de personas. En el escenario más grave,
que ya digo, es muy, muy, muy improbable. Serán probables otros no tan graves, ¿no? Graves, pero no tan graves. Pero en el escenario más grave, pues a lo mejor esto podría significar, qué sé yo, que murieran 1.000 millones de personas. Bueno, seguiría habiendo 7.000. O sea, la humanidad no se va a extinguir por eso. Vamos a seguir poblando la superficie de la Tierra muchos, muchos, muchos milenios. Eso sospecho yo. Y sospecho también que a poco inteligentes que seamos, pues lo haremos, viviremos en mejores condiciones que ahora. A lo mejor viene otra catástrofe por razones que nadie se ha imaginado ahora, ¿no? Y eso sí que acaba con nosotros, pero la crisis medioambiental yo creo que va a transformar muy radicalmente, o está transformando muy radicalmente los ecosistemas, pero los está transformando ya, o sea, ya no existe la naturaleza virgen, o sea, cuando leíamos las novelas de Julio Verne, de Salgari, ambientadas en el siglo XVIII y gente, pero XIX, perdón, en el siglo XIX había una naturaleza virgen a la que irse, ya no hay prácticamente nada virgen en la superficie del planeta. Está todo colonizado por los humanos, todo es civilización, no hay ecosistemas naturales prácticamente. Te vas a la selva más inhóspita y te encuentras una camiseta del Real Madrid tirada en el suelo. Ya los humanos estamos por todas partes, no hay naturaleza virgen. Hemos acabado con casi todas las poblaciones, no las especies, no, hemos acabado con alguna especie, pero sobre todo hemos acabado con poblaciones enormes de animales salvajes. O sea, los seres humanos ya pesamos más todos juntos que todos los demás mamíferos juntos, salvo el ganado. O sea, el ganado todavía nos supera, las vacas y las ovejas sobre todo, pero hay más masa humana en la Tierra que mamíferos salvajes, con mucha diferencia, ¿no? O sea, que la naturaleza ya hemos acabado con ella, tal como existía hasta hace 2 o 3 siglos. La cuestión es, bueno, ¿qué naturaleza vamos a intentar tener en el futuro que no va a ser la que había antes, porque ya no existe? Y yo, ya digo, apuesto a que la humanidad seguirá existiendo. Espero que con inteligencia, en condiciones de vida mejor para nosotros y para los otros animales que ahora, pero en una naturaleza completamente distinta, seguramente. Y quizás, pues bueno, igual el problema es que somos demasiados, ¿no? Como dice David Benatar, ¿no? Y los no natalistas. O igual el problema ya viene desde la revolución neolítica en que empezamos a cambiarlo todo, ¿no? Y quizás, pues como dicen los anarcoprimitivistas, que por ejemplo como John Searsham, ¿no? Que dice que todo el problema fue la revolución neolítica y que tendríamos que vivir como en la edad de piedra para ser felices, ¿no? Hombre, yo la primera parte la admito, o sea, claro que el neolítico fue la causa de todo. O sea, cuando la gente se inventó la agricultura, pues empezó a eliminar bosques para plantar trigo y tener pasto para las ovejas. Y ahí empezó todo. El capitalismo y sobre todo la industria y la tecnología moderna, pues ha exacerbado la destrucción de ecosistemas, entre comillas, naturales, ¿no? Pero lo que no se deriva de ahí es que tengamos que volver a vivir como vivían los hombres primitivos. Primero, porque hombres primitivos podrían vivir como muchos menos que los que vivían entonces, porque entonces había mucha naturaleza de la que se podían aprovechar y ahora no. Entonces, o sea, ya no podemos volver a ser hombres primitivos. Así que tenemos que buscar alguna forma inteligente de seguir viviendo, pero evidentemente no esa. Y bueno, ya vamos a cambiar de libro, pero es imposible, ¿no? Sí, si hacemos un reset general, entonces nos saldría nosotros los octogésimos, ¿no? Bueno, nosotros los octogésimos es una novela que escribí el año pasado, la empecé a escribir 2 o 3 semanas antes del confinamiento y entonces me pasé las primeras semanas del confinamiento pues aquí encerrado por las tardes con ella, ¿no? Y está, claro, está un poco inspirada en este ambiente, ese ambiente terrible de miedo que todos vivíamos, porque ocurre en un planeta muy lejano, de hecho está fuera de la Vía Láctea, no muy lejos de la Vía Láctea, pero fuera, o sea, está en una galaxia satélite de la Vía Láctea, al que los humanos han llegado en un futuro muy lejano, por supuesto, pero se ha estropeado la comunicación y ya no
y han perdido el contacto con el resto con el resto de la humanidad, que se supone que sigue poblando el resto de la Vía Láctea, ¿no? O sea, la humanidad se ha extendido por la Vía Láctea, ha llegado hasta allí, que está mucho más lejos, pero por alguna razón ya no pueden llegar tan lejos, y entonces en ese mundo, que se llama Mundo 80, pues ya los humanos se quedan aislados. Y se quedan aislados, como es una colonia pequeña y que dependía tecnológicamente del exterior, pues caen en el primitivismo. Entonces se convierten en una sociedad primitiva y empiezan a evolucionar una historia nueva desde ahí. Y la historia, la trama de la novela es cuando se dan cuenta de dónde vienen, ¿no? Y bueno, es un poco una metáfora, ¿no? De que nunca sabemos muy bien de dónde venimos ni a dónde vamos, ¿no? Y no podemos basarnos en grandes certezas para tomar estas decisiones. Tenemos que basarnos un poco también en nuestros sentimientos, como decía al principio, ¿no? Pero no destripo más de la novela, que ya he destripado bastante. No, además hay que comprársela y hay que leérsela. A mí además yo tengo un problema cuando escribo novelas, y es que a mí me gustan las novelas en las que tardas muchos cientos de páginas en enterarte de qué van. Y claro, bueno, en esta muchos cientos de páginas no, porque es cortita, ¿no? Pero si tiene 200, 300 páginas o así, pues hacia la mitad empiezas a enterarte un poco de qué va. Pero claro, lo malo de contar de qué van mis novelas es que para contar de qué van hay que contar de qué van, y como la gracia de la novela es que te la empiezas a leer sin saber de qué va, pues tampoco me gusta mucho contar los argumentos. Pues nos la compraremos. Y nada, Paco, ¿alguna cosa más para el profesor? Porque yo creo que ya más o menos va siendo hora de dejarlo descansar. Yo nada, pues darle Ay, Paco. darle las gracias. Bueno, él y yo trabajamos juntos durante el año. Estamos Claro. en contacto en los tiempos, sabiduría para enfrentarnos a estos cambios, y a los que han de tomar las decisiones, pues buen sentido, para que no, bueno, pues no se perjudiquen la libertad de los individuos y que la gente, ni de los animales, naturalmente, ¿no? De los otros animales. Eso es curioso, en secundaria cuando les dices sois animales se enfadan mucho los alumnos. Yo no. ¿A tú no? Entonces, ¿qué eres? ¿Una planta o un mineral? Entonces yo creo que no solo hacia los animales, hacia un montón de cuestiones. Ha habido un crecimiento moral, a pesar de las barbaridades de la primera parte del siglo XX, y yo creo que en base a eso se puede ser razonablemente optimista, razonablemente, con todos los problemas que ello pueda traer. Pero, como siempre, yo es que los mesianismos y las ideas estas que todo lo van a arreglar y que se intentan encima vestir de racionalidad, no sé si mi formación filosófica o lo que yo he hecho con lo que hicisteis de mí en la facultad con el paso del tiempo, soy reacio en general a esas ideas a tenerlo todo demasiado claro. Suelo entrar en pavor al tenerlo todo demasiado claro. Entonces prefiero, o incluso aquello de prefiero un cerdo, ¿cómo era? Prefiero un hombre sucio a un cerdo limpio. Yo creo que pues, el principal papel de la filosofía tiene que ser no darnos certezas, sino quitarnos certezas. Es sembrar la duda, desde luego. Eso yo creo que es el principal papel de la filosofía. Ya está el mundo excesivamente lleno de gente muy segura de lo que piensa, ¿no? Y yo creo que los filósofos tenemos que ayudar a que la gente esté menos segura de lo que piensa. Otro de los maestros decía, para ir acabando, ¿te acuerdas de Moulines, no? Decía que ni blanco ni negro, gris. Y yo creo que es eso, parte de nuestra sociedad está necesitada, quiera el gobierno hacer lo que quiera hacer con la asignatura, y se imparta como se imparta, porque eso es otra polémica, ¿no? Pero yo creo que el pensamiento crítico en general, la filosofía que tiene que hacer es ayudar a captar el gris. Yo creo que con eso ya haríamos unos ciudadanos más comprensivos. Sí, sí. Para lo otro ya tenemos los catecismos de diversa clase. Y cada vez más, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Jesús y José María. Y al público, nada.
Pues Un saludo a todos gracias los por participantes. vuestra conexión y nada, ya le daremos difusión, ¿no? José María, ¿despides tú? Pues sí, muchísimas gracias por haber asistido, la verdad. Muchas gracias a los dos por habernos dejado todavía con más preguntas. Aprovecho antes de despedirme, pues deciros que mi aproximación a la filosofía fue en secundaria, como muchísima gente de mi edad, y tengo que decir que asisto bastante preocupado a la posible desaparición de la filosofía de los planes de secundaria, ¿no? Que me parece algo que si se lleva finalmente a cabo, pues sería muy triste. Entonces, pues nada, y gracias a vosotros dos que sois docentes y muchas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Gracias. Un saludo. Saludo, muchas gracias.